Venezuela, oficialmente denominada República Bolivariana de Venezuela, es un país de América situado en la parte septentrional de América del Sur, constituido por una parte continental y por un gran número de islas pequeñas e islotes en el Mar Caribe, cuya capital y mayor aglomeración urbana es la ciudad de Caracas. Posee una extensión territorial de 916.445 kilómetros cuadrados. El territorio continental limita al norte con el Mar Caribe y el Océano Atlántico, al oeste con Colombia, al sur con Brasil y por el este con Guyana. Con este último país, el gobierno venezolano mantiene una reclamación por la Guayana Esequiba sobre un área de 159.542 kilómetros cuadrados. Se cree que el ser humano apareció en el territorio que hoy se conoce como Venezuela hace unos 30.000 años aproximadamente, proveniente de la Amazonía, los Andes y el Caribe. El territorio venezolano se subdivide en 24 entidades federales, 23 estados y un distrito capital que comprende a la ciudad de Caracas, y 12 dependencias federales en los espacios acuáticos, las cuales no se encuentran dentro de las entidades federales. Existen además otras 216 islas, islotes y cayos, pertenecientes a algunos estados. Venezuela ha sido siempre un país de contrastes socioculturales, y aunque la situación se ha desequilibrado debido al boom petrolero, aún existe un porcentaje considerable de la población viviendo en pueblos de antaño y pequeñas aldeas. Sin embargo, el mayor porcentaje de venezolanos se agrupan en diversos núcleos urbanos o en las grandes áreas metropolitanas, como consecuencia del éxodo rural ocurrido en el país en la segunda mitad del siglo XX. De esta manera han surgido grandes ciudades verticales, especialmente en aquellos núcleos de reducido espacio, como Caracas. La población de Venezuela llegó recientemente a los 28 millones de habitantes, y se estima que la misma se eleve hasta 42 millones para el 2050. El país tiene una de las tasas de natalidad más altas de Sudamérica, después de Paraguay, Bolivia y Ecuador. Para 2009 se estimaba que en Venezuela nacían anualmente 21 bebés por cada 1000 personas. Religión. La Constitución Nacional establece la libertad de culto. Los cristianos conforman más del 80% de la población. Entre estos, aproximadamente un 71% se identifican como católicos. Alrededor de un 17% pertenecen a las iglesias evangélicas, la Iglesia Anglicana y a otras denominaciones cristianas como los Testigos de Jehová. Existen también comunidades pequeñas de cristianos ortodoxos. Un 2% de los venezolanos son miembros de otras religiones como el Islam, el hinduismo, el budismo y el judaísmo. Cultura. La cultura de Venezuela es un crisol que integra fundamentalmente a tres familias distintas, la indígena, la africana y la europea. Las dos primeras a su vez tenían culturas diferenciadas según las tribus. La transculturación y la asimilación, propias de un sincretismo cultural, condicionaron para llegar a la cultura venezolana actual, similar en muchos aspectos al resto de América Latina, aunque el medio natural hace que haya diferencias importantes. La influencia indígena se limita a algunas palabras del léxico y a la gastronomía. La música venezolana se caracteriza por mezclar elementos españoles y africanos, típico de ser perteneciente a un pueblo predominantemente mestizo. El género más representativo del país es la música llanera, que utiliza los instrumentos como el cuatro, el arpa, las maracas, la bandola y los capachos. Este ritmo ha llegado a consagrarse como la música de identidad nacional. Los bailes típicos más populares son el joropo y los valses. Pero las diferentes festividades y regiones han creado un folclore musical, rico en sabor y expresión del carácter venezolano. Las artes culinarias del país, también se caracterizan, por ser un resultante de la herencia gran colombiana compartida, y aparte de una mezcla entre elementos, indígenas y europeos. Ecología. Venezuela cuenta con diversidad de paisajes en sus alrededores, como playas, llanuras, selvático y semiselvático por los ríos Orinoco y Apure. Venezuela presenta diversidad de especies en su hábitat natural. Sus principales centros de endemismo son las cordilleras de los Andes y la costa, la Sierra de Perijá y el macizo de Guayana dentro de la cuenca del río Orinoco. La fauna de vertebrados en Venezuela abarca un aproximado de 2.120 especies terrestres y 1.000 especies acuáticas. Los mamíferos venezolanos abarcan 306 especies terrestres y 21 acuáticas, de las cuales 14 son endémicas. La avifauna tiene representación en 1.300 especies, 46 de ellas son endémicas y 120 son migratorias.
Se encuentran en el país 254 especies de reptiles distribuidas en 3 órdenes, 22 familias y 105 géneros, mientras que los peces continentales cuentan con alrededor de 1000 especies. Por esta amplia diversidad de especies naturales, el país forma parte del grupo de los países megadiversos, que congrega a 18 países por poseer la mayor concentración y diversidad de especies del mundo. Economía. Venezuela es considerado un país en vías de desarrollo, con una economía basada primordialmente en la extracción y refinación del petróleo y otros minerales, así como actividades agropecuarias e industriales. Estaba clasificado como un país de ingresos medianos altos. Se le reconoce también por ser uno de los 17 países megadiversos, con una geografía irregular que combina regiones áridas, selva, extensas sabanas en los llanos y ambientes andinos. El país posee las mayores reservas de petróleo a nivel mundial, las octavas de gas natural, y las decimoquintas en cuanto a oro. Además, cuenta con el conjunto de áreas protegidas más extenso de América Latina, denominadas áreas bajo régimen de administración especial, las cuales abarcan aproximadamente el 63% del territorio nacional. Su población alcanzó en 2012 los 30 millones de habitantes. Venezuela posee una economía de mercado cuya base principal es la extracción y refinamiento de petróleo para la exportación y consumo interno. Es la quinta economía de América Latina, después de Brasil, México, Argentina y Colombia según su PIB nominal, y la quinta también, por su PIB. Agricultura, pesca y silvicultura, petróleo y minería, industria, turismo y energía.